que vamos a exponer en esta mañana es un tema importante porque ha habido cambios, se ha modificado la Ley General de Aduanas y hace menos de un mes, el 22 de junio, se ha publicado el nuevo reglamento de la Ley General de Aduanas. Esto en marco a que nuestro país tiene que cumplir acuerdos suscritos. Esta Ley General de Aduanas, ¿cómo nace? Nace específicamente para cumplir el capítulo 5 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando nosotros como país negociamos el TLC con este importante país, lo que se hacía, lo que teníamos era que aprovechar el tiempo histórico en ese momento que estaba como presidente George Bush hijo y que miraba el comercio internacional latinoamericano para poder seguir sus políticas comerciales. Ya estaba en proceso, ya había ganado en las previas que Obama, que luego llegó a ser el próximo presidente. ¿Y qué es lo que sucedió? Nosotros como país nos sentamos a negociar el TLC con Estados Unidos. Y en el capítulo 5 nos comprometimos a facilitar el comercio exterior. Es ahí donde nace nuestra Ley General de Aduanas. Pero imagínense cómo fue la negociación con el TLC con Estados Unidos. Nosotros llegamos a negociar y nos preguntan, ¿cuál es el puerto principal de su país? Con mucho orgullo decimos Chimpún, Callao. Ese es nuestro principal puerto. Lógicamente que a los americanos les interesaba mucho el puerto porque si bien geográficamente nos han enseñado en el colegio que nosotros pertenecemos a América del Sur, si analizamos y vemos el mundo, estamos más que todo en el centro por la línea ecuatorial, o sea, casi estamos en el centro. Nuestros puertos de Paita y Callao están ubicados estratégicamente para hacer un puerto hub, un puerto donde se puede enviar mercancías al resto del mundo. Entonces, veían con mucho grado los americanos negociar un TLC con nosotros. Y lo primero que nos preguntan de la mesa de negociaciones, imagínense, ¿no? ¿Cuántas uvas pórticas tiene su país? ¿Imaginan cuántas teníamos en el año 2006-2007? ¿10 dicen por ahí? Ninguna. ¿Cierto? Nuestro puerto más importante no tenía ninguna uva pórticas, pero nada que un decreto de urgencia en ese tiempo podría solucionar. Al próximo día, un decreto de urgencia, se compraron 2 uvas pórticas a China. ¿Y qué sucedió? ¿En qué nos quedamos en la negociación? Dijeron, ¿cuántas uvas tenemos? 2 uvas. Y así comenzamos a negociar. Comenzamos a prometer y a prometer para poder firmar el TLC con Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Nos comprometimos a hacer un despacho ágil. Nos comprometimos a hacer el despacho en 48 horas. ¿Qué significa? Que la mercancía debería llegar a nuestro puerto y el trámite aduanero no debe durar más de 48 horas. Entonces, como requisito para firmar el TLC, tuvimos que cambiar nuestra ley de aduanas. Y así nace nuestra nueva ley de aduanas, con un principio que es la facilitación del comercio exterior. Y se ha ido modificando por la coyuntura internacional. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos otro marco, el marco SAFE, el marco de la seguridad.
Ahora lo que se busca es asegurar la cadena logística y estas nuevas modificaciones justamente van a ello, a asegurar la carga logística y tener trazabilidad del ingreso y salidas de las mercancías. He ahí, en este marco, que la ley número 335 delega facultades, el Congreso delega facultades al Poder Ejecutivo, ¿para qué? Para que pueda delegar, pueda hacer el decreto legislativo y legislar modificaciones que permitan tanto la facilitación del comercio exterior, pero también sin dejar de lado la seguridad de la cadena logística internacional. ¿Cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de nuestra ley? Lo que se busca, la SUNAT, es regular, controlar. ¿Qué cosa? El ingreso. No solamente el ingreso, también la salida, permanencia y traslado. ¿Pero de quiénes? De las personas, medios de transporte y mercancías. Cuando hablamos de ingreso, hablamos de importación. Cuando hablamos de salida, nos referimos a exportación. Cuando hablamos de traslado, nos referimos de una zona de tributación especial a una zona de tributación común. Y cuando hablamos de permanencia, hablamos quizás de regiones temporales donde se debe quedar la mercancía por determinado tiempo y luego salir. Cuando nosotros exportamos cualquier tipo de mercancía, lo primero que vamos a hacer o realizar es un contrato de compra y venta internacional. Pongamos que vendamos pecanas a Hong Kong. Tenemos el contrato de compra y venta, nos depositan por un container $100.000. Nosotros en ese momento todavía no hemos vendido pecanas. Lo que hemos asumido es un compromiso. Después de ello tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer llegar esas pecanas, porque nos hemos comprometido quizás a entregarlas después de un mes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas pecanas? Tenemos que de repente comprarlas, de repente acopiarlas, las juntamos en un container y las enviamos a Hong Kong. Entonces, ahí en esa parte lo que hacemos es cumplir ese compromiso. Pero ¿quién nos ayuda a cumplir ese compromiso? Los operadores de comercio exterior. Porque cuando uno exporta, no solamente exporta el valor de las mercancías, también exporta cada uno de los servicios que nos cobran los operadores de comercio exterior. ¿Y cuáles son ellos? La niña naviera, representada por su agente general, representado por su agente marítimo, el depósito temporal, la agencia de aduanas y la agencia de carga internacional. Y en esta modificación de nuestra ley de aduanas y su reglamento ha nacido, debuta un nuevo obligado, que si bien la ley no lo considera un operador de comercio exterior, considera a los puertos, aeropuertos y terrapuertos como nuevos obligados ante la administración aduanera. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué no ponen como nuevos obligados? Porque ya la operatividad, hubo un caso que había una mercancía que la SUNAT, la administración aduanera, la había inmovilizado. Es decir, no quería que salga de nuestro país. Pero ¿qué sucedió? El puerto, igual el barco. Como no tenía ningún tipo de obligación, el puerto, la SUNAT, por un principio de legalidad, tampoco le podía colocar ninguna multa. Tampoco se le podía pedir ningún tipo de información. Es más, ni siquiera la Policía Nacional podía entrar a los puertos. Con estas nuevas modificaciones, lo que se busca ¿qué cosa es? Asegurar la cadena logística. Los policías, junto
conjunto con la administración aduanera y dando cuenta a la Fiscalía pueden ingresar ya con esta modificación a los puertos. Los operadores portuarios tienen obligaciones de transmitir información relativo a sus operaciones. Aquí llamamos los transportistas, las líneas navieras, que todas son banderas extranjeras, tienen sus representantes. Tienen dos tipos de representantes. El primer representante es su agente marítimo y el otro es el agente naviero. El primero, el agente marítimo, se encarga de toda la parte administrativa, es decir, paga la luz, paga el agua, paga el teléfono, transmite información a la aduana. Y el otro, el agente general, es el representante, es el que vende fletes, es el que ve la parte financiera de la línea naviera. Porque si imaginen, una línea naviera, Mer, por ejemplo, que son extranjeras, viene al Perú y lo que tiene que buscar aquí en el Perú es un representante, alguien que haga alguien que conozca las leyes peruanas y que lo pueda representar. Porque al ser un operador de comercio exterior, según el artículo 15 de la Ley General de Aduanas, también tienen ¿qué cosa? Obligaciones expresas. Y si no cumplen esas obligaciones, son sancionados con multas. Luego tenemos al depósito temporal, que como su nombre lo dice, almacena temporalmente las mercancías. Y a la agencia de aduanas, que es el despachador por excelencia. Y por último, a la agencia de carga internacional. ¿Cuándo usamos una agente de carga internacional? Si uno desea exportar o importar pequeñas cantidades, menos de un container que le llamamos LCL, entonces no sería dable exportar o importar usando todo un container, usamos una parte. O sea, ¿qué hace el agente de carga? Consolida y desconsolida carga. Es decir, dentro del container vende pequeños espacios. En cambio, la naviera, si tú como exportador lo vas a buscar para transportar, imagínense, un container de 40 carga 25 toneladas, un container de 20 aproximadamente 15-16 toneladas. Entonces, si tú vas a exportar, si ustedes van a importar 3 toneladas y vas a buscar a la línea naviera te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no transporto pequeñeces, ¿cierto? Yo transporto container. Es ahí donde tendrás que buscar un agente de carga internacional. Pero siempre la pregunta es, ¿pero el agente de carga internacional tiene mejores precios? ¿Tiene los fletes más baratos? Y quizás puede ser, porque cuando uno va a negociar con la línea naviera, uno va contento y le dice, voy a exportar pecanas. Un contenedor al mes, 12 contenedores al año. Señor de la línea naviera, denme su mejor precio. ¿A dónde exporta, señor? A China. Muy bien. Mi mejor precio, $2.500. Ajá. Su mejor precio, Luego viene la gente de carga y le dice, agente de carga, deme su mejor precio, señor naviera. ¿Cuánto va a exportar usted? Bueno, voy a exportar 12 contenedores al año, no, a la semana. ¿Cómo? ¿Tanto? Sí, su mejor precio. Entonces, por una economía de escala, obvio que el mejor precio que no va a tener el agente de carga, porque es un mayorista. Y de ahí va a revender los fletes a ustedes, los exportadores. Entonces, por eso no se sorprendan cuando un agente de carga tenga mejor precio en los fletes que las mismas líneas navieras. Esta parte del artículo 2 de nuestra ley de aduanas es la parte que se ha modificado. Antes solamente se refería a los operadores de comercio exterior y ahora se refiere a operadores de comercio exterior y administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos
Apu, en Callao, se ha convertido en APM Terminals, ¿sí? Se concesionó Distribuidor y el aeropuerto lo tiene LAR. Esos concesionarios son los nuevos obligados. ¿Cómo olvidarnos en mayo de 2010 la última huelga del gremio de estibadores? No me acuerdo cuántos días fue, pero puso un caos en ese año, porque cuando se concesionaba el muelle sur y el muelle norte, este gremio lo que quería era que también en los concesionarios traspasen todos los trabajadores, o sea, todos los estibadores. ¿Qué pasaba? Porque nuestra ley peruana es única, ¿no? Por ley se obligaba ¿a qué? Se obligaba a que el APU tenía que contratar al gremio de estibadores. ¿Para qué? Para que puedan desembarcar o embarcar. No significaba que estos gremios de, ¿cómo se llama?, de estibadores trabajaran para el puerto, sino que la ley decía que tenían que contratarse. Entonces ellos, al peligrar su negocio, hicieron la huelga y querían que los concesionarios también los contraten a ellos, cosa que no prosperó. Pero en ese tiempo, años atrás, 15, 20 años atrás, conocíamos pues que estos gremios tenían el punto, el recontrapunto. O sea, un estibador trabajaba de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 buscaba a otro, o sea, subcontrataba a otro. Y el ayudante tenía su ayudante, y el ayudante del ayudante llevaba a su hijo. Y así era toda pues una cadena. Con la modernización de los puertos, esto se acabó. Y con esta modificación nacen estos nuevos obligados que tienen que mandar información a la administración tributaria. ¿Cuáles son las novedades en este proceso de exportación? Entendamos de que todas estas modificaciones se dan en relación ¿a qué? A las tendencias internacionales. La administración aduanera, lo mismo, si no me recuerdo, salió en los periódicos diciendo de que en el marco de su control aduanero habían en Cusco, la intendencia del Cusco, habían detenido 2 contenedores y dentro de ellos se habían encontrado en la ciudad de San Jerónimo cigarrillos adulterados, provenientes, no se sabe de dónde, pero contrabando. A eso se dedica la administración aduanera, a controlar el tipo de mercancías que no ingresen de forma ilegal. Y más aún de cigarrillos. Y más aún de cigarrillos, que es un tema sensible en estos tiempos. No olvidar uno de los países que estuvo en contra del consumo de los cigarrillos en Sudamérica fue el hermano país de Uruguay. En el 2005, si no mal recuerdo, ingresó como presidente electo democrático Tabaré Vázquez, que de profesión era oncólogo, y él fue quien dio las primeras medidas en su país para que no se consuma tabaco en lugares públicos. Podías fumar, pero en tu casa, pero ya no en lugares públicos. Fue tan drástica Uruguay como país para la importación de tabaco, de cigarros, que pedía que los cigarrillos, el 80% hubiera una imagen de cómo te vas a morir. Ya no decía el cigarro puede matar, no, el cigarro mata. Y ustedes se acordarán que ya después nosotros, como país, asumimos esa misma postura. Comenzamos a, todos los que importaban cigarrillos, también se les obligaba a que pusieran, los que fuman, o los que fumamos, nos pongan esa imagen, ¿sí?, de personas muriéndose por el uso de cigarros. ¿Por qué les cuento esto? Porque son tendencias
incrementar nuestras operaciones de importación o exportación. Perú subió el impuesto selectivo al consumo justamente para desincentivar, ¿qué cosa? Desincentivar el ingreso de cigarrillos a nuestro país. También copió la figura de poner una fotografía de alguien enfermo en los cigarrillos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Entendamos una cosa. En el año 2010, la tabacalera más importante del mundo, Philip Morris International, demanda al Estado uruguayo por 25 millones. ¿Demanda ante quién? Ante el CIARI. ¿Y qué es el CIARI, señores? Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, que es un brazo, que es el arbitraje del Banco Mundial, que Perú forma parte. Perú forma parte. ¿Y lo demanda por qué? Porque supuestamente el gobierno uruguayo había incumplido, no facilitaba el comercio exterior, ponía trabas. Si lo viéramos desde el punto de vista de nuestra legislación, diríamos, oye, de verdad, Uruguay está poniendo trabas. ¿Por qué? Porque el principio de nuestra ley de aduanas es la facilitación del comercio exterior, y sobre ahí debe haber una modificación en la ley. Salió el presidente, cumpliendo su periodo, Tabaré Vázquez, y entró nuestro recordado ilustre personaje Mojica, ¿no? Que ya también terminó su periodo, y los organismos o los países veían con mucho interés que iba a fallar el CIARI, porque sobre eso otras empresas iban a comenzar a hacer demandas internacionales hacia los países. Perú no quiere hablar, pero hace 2 semanas, con mucho beneplácito, recibimos la noticia, y eso que había críticas de que el CIARI siempre fallaba a favor de las empresas, le da la razón a Uruguay, porque pone encima de la facilitación del comercio exterior, encima de todo, la salud. ¿Cierto? La salud. Está comprobado que los cigarros dan cáncer. Por tal motivo, esta empresa, que tenía su marca símbolo, que es los cigarros Marlboro, perdió internacionalmente. Y eso ha pasado menos de 2 semanas, una semana y media. Y es importante señalar esto. Bueno, en estas 2 gráficas que he traído, vamos a analizar cuáles son las funciones de los operadores de comercio exterior. Entendamos de que, primero, para ser operador de comercio exterior, tenemos que cumplir 3 requisitos importantes. Primero, de infraestructura. Segundo, de documentos. Y tercero, de garantía. Por ejemplo, el almacén. Si el almacén quiere ser un operador de comercio exterior, tiene que cumplir requisitos de infraestructura. Por decir, tiene que tener 10.000 metros cuadrados o menos. ¿Vamos? Un requisito de infraestructura para que la SUNAT lo autorice. Si no, no puede. Tiene que tener un equipo de seguridad contra incendios, requisito de infraestructura, y un equipo de cómputo que permita comunicarse la aduana con ella. ¿Por qué? Porque tiene que estar interconectado. Son requisitos mínimos de infraestructura. Luego le pide requisitos documentales. ¿Vale? Le pide certificado de defensa civil, le pide certificado de licencia de funcionamiento, le pide copia de DNI de representante legal, le pide creación jurada de que sus gerentes o representantes no hayan sido condenados a delitos culposos o dolosos. Culposos o dolosos. No, delitos dolosos. No culposos.
cumplido con todos esos trámites, este almacén recién puede ser autorizado para que sea considerado un depósito temporal. Y en el Perú tenemos muchos, solamente para nombrar algunos: Netunia, Ranza, Conra, Pargolay, Alza, Alcorza, Lepové, etc. Ellos son depósitos temporales. ¿Y qué es lo que sucede con estos depósitos temporales? La nueva ley los quiere desaparecer. ¿Sí? Los quiere desaparecer. Increíble. Pero en el proceso de exportación, lo primero que tenemos que hacer es, según la nueva modificación, porque si bien es cierto, nosotros cuando exportábamos operativamente lo hacíamos, ahora ya es una obligación. ¿Qué hacíamos primero para poder exportar? Nosotros teníamos que hacer ¿qué? Separar el booking, lo que le llamamos es a ello la reserva aérea. ¿Qué es el booking? La reserva ¿de qué? De un espacio. ¿Cómo se va a poder transportar? Hay que entender una cosa interesante, de que si nosotros queremos tener éxitos en una exportación, imaginemos, ¿no?, el ejemplo de las pecanas. Yo me comprometí que la mercancía llegaba de acá a un mes con el chino. El chino dice, me pagó y la pecana tiene que llegar de acá a un mes. Tiene que llegar, supongamos, en el día de la primavera, 23 de septiembre. Ese día tiene que llegar. Entonces yo contrato a un operador logístico. Un operador logístico, ¿quién es? Que se encarga de todo. Yo no hago nada. ¿Cierto? El chino ya me pagó. Llega el día de la primavera, yo estoy contento, me llama por teléfono y me dice, oiga señor, la mercancía nunca llegó. Ya te pagué. ¿Qué pasa? Entonces yo desesperadamente lo llamo al operador logístico y dice, oye, no sabes qué cosa, la culpa no es mía, llama a la gente de aduana que debe saber qué ha pasado. Dame su teléfono. Lo llamo a la gente de aduana y la gente de aduana me dice, oye, la verdad que estaba complicado el despacho, me demoré un poquito y la mercancía viene con cliente que no se preocupe. No llegará para la ley de la primavera, pero que llegue en Navidad, llega. El chino me va a llamar. Yo le voy a decir lo mismo. Chinito, sí. Espérate que te explicar. Oye, el chino me va a agarrar el otro teléfono. Porque el pez del negocio, ¿quién es? Soy yo. ¿Cierto? Al chino, ¿qué le importa que me ha fallado un operador? ¿Quién escogió el operador? Lo escogí yo, ¿cierto? Y como lo escogí yo, el que se equivocó fui yo. Por eso siempre decimos, y lo vuelvo a repetir, que el éxito o el fracaso de una exportación, ¿de qué depende? De saber escoger bien a cada uno de nuestros operadores. Yo no puedo decir la culpa no es mía. Me acuerdo mucho de un libro, cuando estudiamos la maestría de administración, un libro que era un bestseller del año 2000, 2001, no me acuerdo más o menos, pero era obligatorio leerlo. Teníamos que leerlo si queríamos aprobar el curso. El libro se llama, porque todavía existe, búsquelo algún día, Las vacas son estúpidas. ¿No? Las vacas son estúpidas. Y qué interesante leer este libro, porque todas las facultades de negocios en el mundo la leían. Era un libro obligatorio. Solamente para resumir de qué se trataba. Resulta que el gobierno colombiano quería hacer un estudio por qué no éramos competitivos, Colombia, al exportar artículos de cuero a Estados Unidos. Ah, qué bueno. Entonces, el libro cuenta de que hacen una comisión del Estado colombiano y van a buscar, pues, a los fabricantes
a los fabricantes de qué? De artículos de cuero. Y el artículo de cuero le dice, oye señor, sus productos de cuero son de mala calidad, no podemos competir con el mercado americano que exige calidad. Y directamente dice el señor fabricante, bueno señor, la culpa no es mía. La culpa es del gobierno, que no podemos importar cuero de buena calidad, cuero de Argentina, los aranceles son muy altos, nos obliga a comprarle cuero nacional colombiano, que es malo. Malo es ese cuero. Entonces la culpa no es mía, la culpa es de él. Bueno. Entonces, ¿qué hace esta comisión? Se va a buscar a quién, al que fabrica las curtiembres, los cueros. Entonces, busca y le dice, señores, estamos investigando, queremos saber por qué ustedes su calidad de cuero es pésima. Señor, un ratito, la culpa no es mía. La culpa es de los mataderos, que nos matan la piel toda rasgada. Es que su negocio no es la piel, su negocio es la carne. Por tal motivo no les importa. Cualquier cosa se trae material como rasgado o arañado. Y nosotros fabricamos el cuero de mala calidad. Vamos a buscar a los mataderos. Van a buscar a los mataderos y le preguntan lo mismo. Señor, el negocio para acá, para allá, bueno, ¿esto la culpa? La culpa no es mía. La culpa es del ganadero. Así viene la vaca. La vaca viene así. Entonces la vaca tiene pulgas. Y como tiene pulgas, le meten ahí, le meten los centros y sale la. ¿Sale la? Ajá, la ganado. Van al ganadero. El ganadero, señor, usted no tiene cuidado con sus vaquitas, que la lleva mal. Oiga, señor, la culpa no es mía. ¿De quién es entonces? La culpa es, ¿sabe de quién? Señor, de las vacas. ¿Pero por qué? Porque son estúpidas. Tienen piojitos, tienen garrapatas, y como les pica, se van a rascar a los alambres de púa. Son estúpidas las vacas. Entonces el comisionado hace el informe y pone ahí, no podemos exportar artículos de cuero de buena calidad porque las vacas son estúpidas. ¿Sí? Bueno, la idea del libro es que todo el mundo se echa la culpa de la exportación. Si queremos progresar no podemos hacer eso. Tenemos que ponernos en la situación, señor chino, la culpa es mía. Efectivamente, ¿por qué? Porque yo escogí mal a mi operador y por tal motivo fracasé. Qué difícil es encontrar un buen cliente. Pero te aseguro que ese chino, y encima que por el Facebook se va a ¿cómo se llama? Destruir. Peruano tramposo te va a poner. Muy bien. El primer documento que operativamente siempre lo usábamos nosotros era el booking, pero ahora el transportista tiene la obligación, con esta nueva modificación de nuestra ley de aduanas, ¿de qué cosa? De enviar información a la administración aduanera. ¿Y qué dice en este booking? Te dice en qué, primero, en qué depósito temporal tienes que ingresar tu mercancía. ¿Estamos? ¿Dónde vas a ingresar tu mercancía? Entonces, después de eso, operativamente, ¿qué hacemos? Pedimos a los contenedores vacíos, llevamos el contenedor, llenamos en el local del exportador, o también podría ser otra forma de que llevemos nuestra carga para que en el depósito mismo se llene la carga. ¿Y qué ingresa? Ahora, ingresa el vehículo con la carga a su local del almacén. Pero ojo, esta información también se le tiene que mandar a la SUNAT. O sea que la SUNAT quiere saber todos los pasos. ¿Por qué? Porque con esta nueva modificación quiere saber la trazabilidad. ¿Correcto? ¿Qué quiere hacer? Controlar toda la cadena logística. Ajá, entró al almacén. ¿Y ahí qué quiere? La recepción de la mercancía. ¿Quién recibe la mercancía? El depósito temporal. Y cuando recepciona la mercancía, el depósito tiene ¿qué cosa? La obligación de ¿qué? De decirle a la SUNAT, señores SUNAT, ya recepcioné la mercancía. Pero para que recepcione la mercancía, un almacén tiene que llevarle documentos.
Primero, la DUA provisional, o sea, lo que llamamos nosotros la DUA número 40. ¿Correcto? La DUA número 40. Entonces, al recepcionar la mercancía, tener la DUA, nosotros presentamos al depósito temporal y nos refrendan la DAN. Ojo, nos refrendan la DAN. Y ahí suceden dos posibilidades. Nos da el canal de control. Si es verde, pues rojo. Pero en exportación no hay verde. En exportación se llama naranja. Que es lo mismo que es verde en importación. ¿Correcto? O sea que en exportación tenemos naranja o rojo. Después hay la modificación. La modificación, ¿qué cosa es? Es que el depósito tiene que informar cuál es la relación de la carga a ser trasladada al CINI, la zona de inspección no intrusiva. Y acá hay otro tema. ¿Qué es el CINI? El escáner, ¿cierto? Si ustedes se imaginan, ¿dónde debe estar el escáner? En el puerto, obvio, ¿cierto? Vas a Santos, a Río de Janeiro, vas a Panamá, vas a cualquier puerto y el escáner está en el puerto. Pero acá es un país de maravillas. ¿Dónde cree que está el escáner? En Puerto Nuevo, sí. En la balanza 4, al frente, por Guadalupe, ahí donde la vía no vale nada, ahí está, han cerrado dos calles, dos puertas ahí, y ahí está nuestro escáner. Pero con esta nueva modificación, ¿qué dice la modificación? Que los puertos tendrán que habilitar un espacio para colocar el escáner. ¿Cierto? O sea que ya ¿por qué? Como te digo, ¿no? Los puertos no eran obligados a nada, pero ya el artículo 11 de la ley de aduanas, que dice las condiciones mínimas de servicio, ya le dice que a los puertos tienen que tener una zona de reconocimiento físico, una zona de control no intrusivo. Otras palabras, está diciendo que tiene que tener un espacio para colocar un escáner. Y así debe ser, ¿cierto? Baja el container, sube el container, y antes de subir o antes de bajar, pasa por el escáner. Porque si el escáner está afuera, ustedes se imaginan, al llegar ¿a dónde? ¿Ah? Llega al puerto y lo preñan. ¿Saben qué es preñar? ¿Ah? Le introducen algo. Una vergüenza, ¿no? Somos campeones en algo. ¿En qué? Primer productor de qué cosa, ya saben de qué. ¿Y dónde creen que sale toda esa mercancía ilícita? Por los puertos. Entonces, cuando hay dos posibilidades, ¿no? Canal naranja, lista para el embarque, y si es canal rojo, supuestamente la administración aduanera llega y hace la revisión correspondiente. Después que todo ya tenga listo para el embarque, el almacén tiene que enviar la relación de la carga a ser trasladada a la zona de inspección no intrusiva. También tiene que enviar este documento, que es la relación de la carga a embarcar. Lo que estamos viendo, señores, son las nuevas modificaciones. O sea, cómo es a partir de ahora que ha salido este nuevo reglamento. Si bien es cierto, va a entrar tipo novela turca, por partes, ¿cierto? O sea, no. Pero que todo, a partir del 20 de octubre, ya va a estar vigente todo estos. Y ya es importante que los vayamos analizando. ¿Qué más? Salida del vehículo con la carga hacia el puerto. O sea, cuando sale el vehículo del depósito, en ese momento el depósito tiene que avisar a la zona que está saliendo el vehículo. De placa tanto, chofer de apellido Oropesa, está saliendo.
el puerto, como es un nuevo obligado, solo va a permitir el embarque de mercancías que cuenten con esa autorización, o sea, que tengan canal naranja o los que tengan canal rojo, pero que haya sido ya revisado previo el aforo físico. Acá un aporte. Existe aforo, pero ojo, muchos se confunden y creen que el aforo es solamente físico. El aforo es físico o también puede haber aforo documental. ¿Estamos? Según el artículo 2 de la ley de aduana lo define así: facultad que tiene la administración aduanera para verificar. ¿Mediante qué? Reconocimiento físico y o control documental. ¿Correcto? Después de ello, ingresa el vehículo con la carga. ¿A dónde ingresa? Al puerto. Y en ese momento que ingresa, en el momento, no después de una hora, no, en el momento, el puerto, ¿qué tiene que hacer? Avisarle a la SUNAT. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? O sea, todo tiene que ser en tiempo real. O sea que la SUNAT va a estar en todo. ¿Qué más en exportación? Lista. La lista de la carga a embarcarse antes del inicio de las operaciones de la nave. O sea que antes de que comience a embarcar, el puerto tiene que decirle a la SUNAT qué mercancía se va a embarcar a la nave. Una hora antes. Así dice la ley. Una hora antes. Tiene que avisar. Después de ello, la carga embarcada al término de las operaciones de la nave. O sea, se terminó la carga y qué carga se embarcó, que puede ser la misma, pero puede ser que algo pasó, se cayó algo, se perdió algo, pero tienen que avisar. Después de ello, una vez que ya esté embarcado, el transportista, dice esta modificación de la ley, solicita la autorización de la carga o movilización. O sea, SUNAT, por favor, dale autorización para poder cargar y para poder irme de tu hermoso país. Ahí está la carga. Sube. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo vieron? Y en ese momento se termina el embarque. Y ahí tiene que comunicar el puerto que se terminó el embarque. El término del embarque es importantísimo, porque de ahí se va a dar el inicio de los plazos. Por ejemplo, para el drawback, que te dice que va a ser, ¿cuánto? Al drawback, ¿cuánto tiempo va a ser? 180 días hábiles después del término del embarque. Si te quieres hacer la reposición de mercancías, 180 días calendario después del término del embarque. Luego tenemos que regularizar la DUA, porque nosotros para exportar hemos presentado una DUA provisional. Entonces, la ley te dice 30 días calendario después del término del embarque. Fecha importante, pero ¿quién lo va a transmitir? ¿Quién lo va a transmitir? El puerto. Ahora también el transportista también va a transmitir el término del embarque, pero ojo, la modificación de la ley dice algo importantísimo. Dice, si la autoridad aduanera ya tiene información relativa al transporte de mercancías, el término del embarque, por ejemplo, ya no tiene obligación el transportista de mandar esa información. ¿Sí? Pero si no la tiene, o sea, si supongamos que el puerto fallara y no envía esa información, queda la obligación del transportista de enviarla. ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Es quitarle algunas obligaciones al transportista, como pasa en todas las partes del mundo. ¿Sí?
de la técnica legislativa de que está hecho nuestra ley de aduanas, yo me acuerdo que hubo un proyecto este año, un proyecto, uno cuando viaja a otro país, lo que hemos tenido la suerte de viajar, que nos invitan nuestras esposas, claro, si no, no podría viajar. Y tuve la suerte de estar en varios países y en ninguno, de repente ustedes conocerán algunos, pero yo en ninguno me han pedido al llegar, por ejemplo, a Chile, o llegar a Brasil, llegar a Panamá, o llegar a Europa, me han pedido ese papelito que se llene para declarar equipaje. ¿Han visto ese papelito? Pero cuando llegamos a Perú, todos los chilenos se quedan mirando y dicen, esa. Hay que explicarle, no, que Perú, pero ¿por qué? Porque Perú es Perú, pues. Acá somos una raza distinta, pero ¿cómo puede ser? Pero si en una parte del mundo te piden llenar esa declaración jurada, ¿por qué en Perú sí? ¿Cierto? Entonces es una situación, y dijeron, hay que modificar eso no tiene nada que ver, modifiquemos eso. Pero se dieron cuenta de algo terrible, que esa parte, esa norma estaba tipificado en el artículo 27, si no me recuerdo, 27 inciso G de la ley de aduanas. Es una ley. Y una ley se puede modificar solamente con qué? Como una ley. Si hubiese estado un reglamento, o sea, un decreto supremo, se podría modificar con el presidente de la República y el ministro y se acabó. Pero al estar en un decreto legislativo, se tiene que pedir autorización al Congreso. Y pide después a los congresistas que modifiquen algo. 4 años. ¿Sí? También. ¿Sí? Así dice el caballero. ¿Qué significa eso? No sé, yo sigo la corriente. ¿Sí? Entonces, pero eso en mi humilde opinión, cuando se modificó esta ley, la ley de pasadita, pues se hubiesen acordado de esa parte y se hubiese modificado. Porque debemos estar en acorde ¿con qué? Con las prácticas internacionales. ¿Qué más tenemos? La salida del vehículo con la carga no embarcada. Entendamos, ¿no? Entra el vehículo al puerto, deja el contenedor y cuando sale el vehículo, también la ciudad quiere saber a qué hora salió y cuánto pesó. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, sale y entra y sale, como sea. Quiero saber en qué momento salió. ¿Le está asegurando la carga logística? ¿Se da cuenta? Todo está controlado y así debe ser. Se va y al irse tenemos otras obligaciones. Ya llega a otro país, se desembarca y ahí tenemos que transmitir ¿qué cosa? El manifiesto de carga de salida. ¿Qué cosa es el manifiesto de carga de salida? Que el transportista tiene que enviar todos los containers, la relación detallada de qué que se lleva de nuestro país. Ahora vamos a ver la parte del ingreso. El ingreso de mercancías también ha habido muchos cambios. Pero también todos esos cambios son para asegurar cosas. Asegurar, si bien es cierto, facilitar el comercio exterior, asegurar la trazabilidad y la cadena logística. No podemos dejar de mencionar que el cambio más importante que se da es para facilitar el comercio exterior. Y acuérdense que dijimos al principio que lo que se quería, ¿qué cosa es? Es que el comercio sea en 48 horas, el despacho. Pero ¿qué sucede? Para que el despacho sea 48 horas, nosotros, esto no es una crítica, es una realidad. ¿Qué hicimos? Cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, hicimos pues un control C y un control V. O sea, queríamos copiarnos el procedimiento americano acá en el Perú. ¿Y qué había en el procedimiento americano? Había un documento que se llama el Osterbogen.
Imagínense. El primero que se opuso fue la SBS, ¿no? Dijeron, oye, ese costo no existe, pero no es garantía. Acá hay garantía, se llama carta fianza. Bueno, no existe, no se puede. Hay que modificarlo. Entonces después se modificó, se puso carta fianza o otra garantía. Pero ustedes se imaginan que hubiese pasado si hubiesen puesto eso. ¿No? El señor importa, se lleva su mercancía, va a pagar los tributos y ¿qué creen que sucedería? Da de baja su RUC, se desaparece y ya está. Encuéntralo. ¿Ah? Porque en el Perú deber nacional es un deporte nacional. ¿Cierto o no? Es más, ¿cómo se llama la idiosincrasia? Si tú le dices acá, le cuentas a alguien, le dices, oye, tiene un ajuste de valor, he importado mercancía y van a ajustar el valor tanto. ¿Qué pagamos? Pero ¿sabes qué te cuento? Que importé 50 máquinas y me salió ganar verde. Llegué a mi depósito y había 10 máquinas más.